Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Yamil Mawad, presidente de la República del Ecuador entre los años 1998 y 2000 y quien puso la dolarización en su país. Hoy en Shot Financiero, Yamil Mawad. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conoce nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos en línea con Yamil Mawad, expresidente de Ecuador. Yamil, un lujo tenerlo aquí en Shot Financiero. ¿Cómo le va? Todo muy bien, Willy. Muchas gracias por su invitación. Estoy muy contento de conversar con usted. Yamil, ¿dónde estudió usted Derecho? A ver, yo estudié en mi país, en el Ecuador. Estudié Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y luego de unos años saqué una maestría en Administración Pública en la John F. Kennedy School of Government en Harvard. Perfecto. Y una vez que estudia Derecho, le picó el bichito de la política. Así es, no era una cosa planificada, pero fui invitado a trabajar en el sector público y ocupé el Ministerio de Trabajo, tenía solo 33 años y luego ya decidí continuar por ahí en lugar de volver al sector privado. ¿Cómo fue su llegada a la presidencia, Yamil? Porque inicialmente, obviamente, va escalando posiciones, incluso leyendo su currículum, usted es intendente, creo que ahí le dicen alcalde. Así es. ¿Cuál fue su experiencia como alcalde en primer lugar? A ver, le cuento, yo creo que cada camino es diferente. Me gusta mucho Antonio Machado y aquello de que no hay camino, se hace camino al andar. Es absolutamente cierto. Entonces, yo fui ministro, luego fui candidato a diputado, ganamos la diputación. Luego, por esas situaciones políticas que se dan en los países, fui candidato a la presidencia, tenía solo 38 años, perdí la elección. De ahí fui a la Universidad de Harvard, regresé, fui otra vez miembro del Parlamento, luego alcalde de Quito. En el 92 alcalde de Quito, ¿no? En el 1992. Exacto, William. Exacto, y luego fui reelecto en el 96 y ahí hubo una elección intermedia de presidente porque el presidente Bucaram fue derrocado y entonces participé en la elección y gané. La experiencia de alcalde, como usted me pregunta, fue extraordinaria. Es el mejor puesto público que yo he tenido en mi vida. Y supongo que para muchísimos alcaldes la experiencia será igual. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, que uno trata con problemas muy concretos de las poblaciones y de las personas. Usted habla de cosas tangibles, agua potable, alcantarillado, parques, recolección de basura, arreglo de vías. Entonces es un lenguaje muy concreto. Y uno pasa mucho en la calle, pasa mucho con la gente, que es una fuente extraordinaria de información sobre cómo van las cosas. Y por eso la considero la experiencia más linda que he tenido en el sector público en mi vida. Ahora, cuando uno es alcalde de una ciudad capital, normalmente ha participado en la segunda o tercera elección más importante del país, por la cantidad de gente que vota y por la visibilidad que eso tiene después. Entonces, se tiende a pensar que un buen alcalde podría ser un buen presidente, y de hecho a mí me ayudó a ganar la presidencia los buenos resultados de la alcaldía de Quito, porque terminé después de 6 años todavía con como un 80% de aprobación de la gestión. Entonces, en eso basé la candidatura presidencial. En realidad, ofrecí hacer por el Ecuador lo que había hecho por Quito como ciudad, y como los resultados eran visibles y salían bien, le dio credibilidad a la campaña. Y Yamil, eran momentos cuando usted accede a la presidencia en Ecuador muy complicados, con crisis bancaria. ¿Cómo fueron esos momentos turbulentos en los cuales usted debió, asumir y ejercer la presidencia en Ecuador? Fueron, como usted dice muy bien, turbulentos.
4 días antes de que asumiera la presidencia, me advirtieron que la inteligencia ecuatoriana, inteligencia militar, había descubierto planes del Perú para, entre comillas, nuestra narrativa nacional invadir nuestro territorio. Entonces, tenía yo apenas una semana para tratar de evitar una nueva guerra con Perú. Ese era el gran tema en ese momento. Y empezamos en la misma primera semana de gobierno negociaciones con el presidente Alberto Fujimori. Tomamos el problema de la paz en nuestras manos, la prensa lo llamó la diplomacia presidencial, porque negociábamos a varios niveles simultáneamente, cancilleres, obviamente los embajadores, los diversos estamentos de la sociedad civil, rectores de universidades, directores de medios de comunicación, presidentes de clubes deportivos. Era toda la sociedad en ambos países tratando de buscar una salida definitiva. Y yo entendí que mi tarea como presidente era, por supuesto, conducir todo eso y orquestar. Esta palabra es muy importante, orquestar, es decir, crear una partitura en donde cada uno de estos grupos fuese como un instrumento de una orquesta y pudiera tocar su parte. Y en 77 días logramos firmar la paz. Así que... Recuerdo que usted destaca siempre, Yamil, a mi juicio certamente, que mantuvo funcionarios del anterior gobierno por la experiencia que tenían en las gestiones. Así es. Desde mi punto de vista, el mejor diplomático ecuatoriano era el canciller del Ecuador, en el gobierno anterior al mío. Y en lugar de hacer lo que usualmente se hace en política, que es que el nuevo presidente cambia todo el gabinete para demostrar que no tiene nada que ver con el gobierno anterior, mi enfoque fue diferente. Y yo dije, aquí se ha construido un proceso de paz que está atorado, está estancado, está con serias dificultades, podemos ir a otra guerra, pero al mismo tiempo se ha construido mucho. Es un error volver a voltear la página con este complejo de Adán que algunos presidentes tienen de pensar que el mundo empieza con ellos. Y entonces construí sobre lo que habían hecho los otros presidentes ecuatorianos anteriores y le pedí al canciller que continuara. Y él tuvo la bondad de aceptarlo, y entonces José Ayala Lazo era el canciller de la paz. Pero como al mismo tiempo había la posibilidad de una guerra real, necesitaba un buen ministro de defensa. Y le pedí al general José Gallardo, que había sido el ministro de defensa en la última guerra, que también colaborara en el gobierno. Yo creo, Willy, que la primera obligación de un presidente es rodearse de la mejor gente posible. Sin duda. Y entonces eso fue lo que dije, y con la ayuda de todos ellos logramos concluir este proceso. O sea que a usted, Yamil, le tocó asumir en una situación de las peores, que es con un país al borde de una guerra y una economía muy complicada. Claro, teníamos la inflación más alta de América Latina en mi país cuando yo asumí la presidencia. Teníamos un déficit fiscal de 7 puntos del PIB, cuando en ese entonces se calculaba que hasta 5 puntos ya era altísimo, pero que más allá de 5 puntos se volvía inmanejable. Y lo heredamos al gobierno con 7 puntos de déficit. Y entonces, imagínense tener que priorizar qué hacer primero. Evidentemente, si lográbamos la paz, cortábamos el gasto militar, que era 3.5 del PIB, en tiempos de paz, que hubiera subido fácilmente a 5 puntos en tiempos de guerra, y además no había de dónde, las arcas fiscales estaban vacías. Así que la mejor medida fiscal, además de ser la mejor medida moral, ética, que era la paz, cumplía ambos objetivos, y por eso le dediqué tanto tiempo a eso. Y gracias a Dios la sacamos adelante y yo dejé de gastar en armas de manera inmediata. Correcto. Yamil, ¿cuándo empieza usted a barajar la idea de la dolarización? ¿Cuándo se da cuenta que ese es el camino? Cuando todos los otros caminos se me cerraron. La dolarización no fue una promesa de campaña, no estaba en mi radar político. Yo quería un programa económico típico de cualquier otro país latinoamericano, de ajuste de la economía, de convenios con el Fondo Monetario, etc. Y a eso me dediqué con mucha fuerza. Tan pronto como firmamos la paz, que fue a los 77 días,
nos dedicamos ya totalmente al tema económico. Sin embargo, esas negociaciones con el fondo no prosperaron. Había, yo creo, una concepción equivocada de lo que los países pueden hacer. Pedían cosas que eran imposibles de hacer. Y cambiaron de opinión muchas veces sobre varios temas, no sobre Ecuador, sobre temas universales que se aplicaban a todos los países. Y llegó un momento en que, siendo un país pequeñito, el Ecuador, nos dejaron absolutamente solos. Teníamos destrozada la economía por el fenómeno del Niño, perdimos las exportaciones totales de lo que no eran petróleo. El petróleo bajó a $7 por barril, no había cómo recurrir a los mercados para un crédito puente hasta que volviera la agricultura a funcionar, porque se cerraron en ese mismo año para todo el mundo por la crisis en Asia. Es decir, todo lo que podía salir mal iba saliendo mal. Y todo no era atribuible al gobierno local, sino al mundo, a lo que ocurría internacionalmente. Pero cuando uno entra en una elección y pide que voten para que uno desempeñe una función, está aceptando a estar en el timón cualquiera sea el tiempo y las aguas, como vengan. Y eso fue lo que nos tocó. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo, de dónde sacó los dólares para dolarizar? Cuando no había ninguna opción conocida sobre la mesa, porque todas las que intentamos no funcionaron, tuvimos que empezar a inventar algo que no se había hecho antes. De hecho, ningún país en el mundo había dolarizado la economía, lo cual era un problema, Willy, porque no teníamos a quién llamar, a quién preguntar, de dónde aprender. Y yo soy siempre partidario de escuchar mucho, de llamar a personas que saben, de tratar de entender muy bien un problema antes de tratar de buscarle una solución. Porque la manera en que una persona define al problema le limita las opciones para solucionarlo. La definición es clave. Una buena definición nos acerca a la solución, una mala definición nos aleja de la solución. Entonces, dije, ya hay que buscar otra cosa nueva, la dolarización, la vamos a analizar. Ningún país había dolarizado, pero Argentina había tenido la convertibilidad. En ese entonces todavía estaba con popularidad y funcionaba bien. Y entonces tenía la suerte de haber conocido a Domingo Cavallo de años atrás. Y dije, Argentina nos puede enseñar, porque ha tenido una experiencia parecida. Recibimos una misión de la Fundación Mediterránea de Córdoba. Sí. Vinieron al Ecuador, trabajamos juntos. Había otros grandes economistas a nivel, no solo de América Latina, sino del mundo, como el doctor Guillermo Calvo, otro argentino ilustre que estaba de profesor en las universidades americanas. Estaba Ricardo Hausmann, que era el economista jefe del BID. Es decir, eran figuras reconocidas internacionalmente como personas que pensaban, que entendían problemas económicos, y con ellos y el equipo de ministros que logré crear, que fueron estupendos. Estaba Alfredo Arizaga en esos momentos, el equipo legal con Juan Pablo Aguilar a la cabeza, porque había temas legales. Por ejemplo, Willy, la Constitución ecuatoriana dice que la moneda es el sucre. Y entonces, ¿cómo adoptamos otra moneda sin reformar la Constitución? Pero al mismo tiempo, hacían falta 2 sesiones del Congreso que la aprobaran, pero entre la primera y la segunda debía de pasar un año. Entonces, imagínense un país que anuncia que piensa dolarizar y se demora un año en tomar la medida. La economía se va pues al pandemonio. Entonces, la parte legal, con el director de asesoría jurídica, Juan Pablo Aguilar, en la presidencia, buscó los mecanismos con los cuales, sin romper la Constitución, podíamos hacerlo. Y la forma fue dejar una moneda fragmentaria que nos permitía defender que a nivel fragmentario seguíamos con el sucre. Fueron muchas decisiones de inventar cosas, de pensar con nuevos esquemas, de, como dirían los chicos, cambiar los chips mentales. Y 25 años más tarde, tiene más del 90% de apoyo de la población, porque le benefició a todo el mundo. Primero, cortamos la devaluación a 0. Segundo, las tasas de interés que andaban en la estratosfera, 300%, bajaron automáticamente, y luego de un año, el Ecuador ha mantenido por más de 20 años tasas de interés de menos de un dígito. Decía que el año anterior
La inflación ecuatoriana fue más baja que la de los Estados Unidos, cosa absolutamente insólita comparada con lo que había antes. ¿Y qué pasa desde el punto de vista de la gente más pobre? También se beneficiaron. Primero los asalariados, porque al eliminarse la inflación, los salarios no pierden poder de consumo y al tener valor adquisitivo, empiezan a comprar cosas en cuotas, a plazos, lo que antes era imposible porque nadie les vendía a plazos porque sabían que el salario con esa inflación en 2 o 3 meses ya no alcanzaba para pagar la cuota. Entonces, primero fueron electrodomésticos, después vehículos, ahora ya casas a las cuales pueden tener acceso sectores populares y de clase media-baja, porque nos dio un piso estable sobre el cual construir el futuro. Entonces había ventajas para todos. Los empresarios perdieron. No olvidemos que cuando devaluamos la moneda, los productos que exportamos se vuelven más baratos. Y entonces es un mecanismo para exportar más. Y si el momento en que se elimina la devaluación, eso se para. Pero ¿qué se gana? Se gana estabilidad, se ganan intereses normales, se gana la posibilidad de planificar para el futuro, porque con una economía estable se puede planificar a 2, a 3, a 5 años. Con una economía totalmente desquiciada, hay que estar jugando todos los días a ver dónde se pone el dinero para conseguir buenas tasas de interés. Y el tesorero de la institución es la figura más importante de la institución. Con la dolarización, la figura más importante es el gerente de producción, porque hay que competir por productividad, Claro. no por deterioro de la moneda. Y en ese momento, Yamil, ¿usted llegó a tener algún contacto con el gobierno de los Estados Unidos? Entiendo que estaba Bill Clinton en ese momento. Sí, estaba él de presidente, tuvimos varios contactos, pero sobre todo sobre el tema de la paz. Ok, Porque no del tema dolarización. No en el tema de la dolarización. Eran discusiones más bien directas con el Fondo Monetario, porque en esa época, y yo creo que sigue hasta hoy, primero había que ponerse de acuerdo con el fondo y una vez alcanzado un programa, discutido un programa, entonces sí uno podía pedir algo en específico al gobierno norteamericano, pero la institución, la interlocutora, era el fondo. Ah, ok. ¿Cómo fue los primeros momentos los primeros días con la dolarización, Yamil? ¿Cómo la sociedad reaccionó? ¿Enseguida reaccionó en positivo? Fue una cosa impresionante y salió mejor de lo que nosotros mismos habíamos pensado. Y la razón fue que la sociedad ya estaba dolarizada, la economía ya estaba dolarizada. Se vendían carros en dólares, se alquilaban departamentos en dólares. Muchos inmigrantes ecuatorianos al exterior enviaban Las remesas. remesas que venían a las manos de los parientes y empezaban ellos también a manejar dólares en la práctica. Entonces la pregunta básica a la final fue, Willy, si el 70% de la economía está dolarizada, ¿qué es más posible? ¿Dolarizar el 30% que falta, ya con una decisión jurídica, que fue lo que hicimos, o tratar de volver el 70% dolarizado a que usaran sucres? Cuando la población pierde la confianza en una moneda, es casi milagroso que la vuelva a recuperar. Y en el caso ecuatoriano vimos que eso no era posible, no teníamos mecanismos para hacerlo. Entonces tomamos la decisión y para ventaja nuestra, resulta que la reacción fue inmediata y fue buena. Ahora, como usted decía recién, Yamil, la dolarización en Ecuador sobrevivió incluso a gobiernos de extremo populismo, como era el de Rafael Correa. Así fue. Estos gobiernos tuvieron el precio del petróleo a $140. Calcule que yo lo tuve a $7. Entonces, cuando hay dinero, los gobiernos pueden hacer muchas cosas y la población agradece y por eso se vuelven populares. Pero que un gobierno tenga el precio del petróleo a $140 en mi país, no es porque el gobierno es bueno, es porque las circunstancias de los mercados internacionales, donde el gobierno del Ecuador no tiene nada que hacer, cambian. Y entonces se beneficia el país. Igual, cuando el precio baja, no es por el gobierno local, es por el mercado internacional. Entonces,
En ese caso, era Correa la persona que maldecía del dólar todos los días, le echaba la culpa de todos los problemas a estar dolarizados. Y a pesar de que hizo y deshizo con el país como quiso, porque controlaba todos los poderes, el Congreso, los jueces, los tribunales electorales, y se enorgullecía de eso, nunca se atrevió a cambiar el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar era más popular que él. Entonces, esa fue la razón. Yamil, en esos años, ¿usted tenía contacto con el presidente Carlos Menem? ¿Cómo no? Yo lo conocí a él cuando visitó Ecuador y yo era alcalde de Quito y le di las llaves de la ciudad. Y luego en el proceso de paz, porque el protocolo de Río de Janeiro, que era el marco jurídico dentro del cual se negociaba, tenía la garantía de 4 países, de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. Y entonces el presidente Menem, como garante del protocolo, tenía una palabra muy importante que decir. Así que nos vimos varias veces, inclusive hice una visita especial acá y lo vi en Olivos, y luego él estuvo presente en la firma del acuerdo de paz en Brasilia, que fue una celebración de toda la América. Perfecto. ¿Cómo era como persona Carlos Menem a su juicio? A mí me impresionaba primero su sentido del humor. Siempre estaba con una actitud positiva, a veces dicharachera, y siempre queriendo ayudar, siempre una actitud de buscar soluciones, de sugerir caminos. Así que era muy agradable reunirme con él y siempre lo hacíamos en un ambiente lo más distendido posible, a pesar de la gravedad de los temas que tratábamos. Sin dudas. Presidente Yamil, su gobierno termina con una dictadura, con un golpe de una dictadura, lamentablemente algo que en América Latina era frecuente en esos momentos o antes también. ¿Cómo fue su caso puntual y cómo lo vivió ese momento? Que a pesar de que la dolarización cambió la tendencia declinante del país, la situación estaba ya muy deteriorada. Es decir, la dolarización me aumentó la aceptación ciudadana de manera brusca y eso más bien incentivó más a los golpistas a multiplicar sus acciones de sedición y a tratar de, como dicen ustedes acá, voltear al gobierno. Y entonces fue un grupo de coroneles que llegaron, se tomaron el Congreso, invitaron a la población a que entrara al Congreso, y fue un golpe militar típico. Lamentablemente, el primer golpe militar del nuevo milenio. Fue una vergüenza. Y el grupo ese duró, constituyeron una junta cívico-militar que duró unas pocas horas. En la noche ya estaban controlados y el vicepresidente del país asumió la presidencia. Entonces se logró por esa vía que no cambiáramos de un presidente constitucional a una dictadura, sino de un presidente a un vicepresidente. Pero esas fueron las circunstancias. Presidente, ¿por qué no nos cuenta su último libro? Ya, esa es una reflexión sobre el ejercicio de la presidencia que me tocó vivir. Está lleno de crisis porque fue una época muy crítica y eso me ha permitido, como digo yo, rumiarlo durante 20 años, seguir aprendiendo, seguir hablando con actores, comparar con situaciones de otros países. Todo eso ilumina más una situación. Y entonces cuando ya, por ejemplo, la paz y la dolarización estaban consolidadas, habían cumplido 20 años, ya no eran proyectos, ya no eran ideas, eran realidades, eran políticas de Estado ecuatorianas. Ningún gobierno después del mío se atrevió a cambiar esas cosas y siguen hasta el día de hoy. Entonces dije, es el momento de escribirlo. Y tiene la detallada cronología de los hechos, como yo los viví, más cómo los vivieron un grupo de funcionarios de mi gobierno con quienes dolarizamos. Es una creación, yo digo, coral.
porque están opiniones del ministro de Finanzas, del vocal del directorio del Banco Central que creía en la dolarización, del superintendente de bancos, del canciller de la República, Benjamín Ortiz, del director de asesoría jurídica, de la persona que comenta lo social, que es José Gutiérrez. Entonces, es muy interesante porque cualquier persona puede analizar el tema, ya sea desde el punto de vista del jefe de Estado, la parte que escribo yo, o del punto de vista ya más particular de cada uno de estos sectores. Y les pedí que no sea un, entre comillas, informe a la nación, que son estas cosas escritas en lenguaje oficial, que normalmente nadie lee, que quedan por ahí arrumados en una biblioteca. Yo quería una memoria, es decir, una narración personal, vivencial, de todas las circunstancias por las cuales ellos pasaron. Y tuvimos suerte, salió un libro muy grande, el libro tiene 1100 páginas, y sin embargo ya va por la 4ª edición. Fue el libro más vendido en el Ecuador en su área cuando salió, y es uno de los libros más vendidos del Ecuador, de los 5 o 10 más vendidos del Ecuador, a pesar de que es un libro grande, con un título que más bien no es atractivo porque da la impresión de que es un tema técnico, pero está escrito pensando en el lector. Está escrito como que fuera una novela. Todo es real, no hay nada de ficción, por eso no es novela. Pero las técnicas de escritura son las de una narración agradable para el lector y por eso se vende. Le comentamos a nuestros oyentes, Así dolarizamos al Ecuador, es el libro del presidente Yamil Mahuad Huit, que bueno, está ya en venta en Buenos Aires. Le quería preguntar, presidente, usted también, y bueno, y lo ha ejercido, por lo que me doy cuenta, con su paso por el Ejecutivo en Ecuador, el arte de la negociación, que después usted estudió bastante el tema de la negociación. ¿Por qué no nos habla y no nos da algunos conceptos importantes a nuestros oyentes? Cualquier persona tiene objetivos, tiene intereses que quiere cumplir. Y hay algunos caminos para cumplirlos. El más estable, el que garantiza mejores resultados, el que garantiza que ninguno de los sectores o de las partes se sienta ofendido, abusado, es la negociación. Porque es un proceso por el cual se gasta más tiempo que si uno impone algo, pero el resultado es aceptable para todos. Entonces, la negociación tiene esa virtud. Y una buena negociación lo que hace es preguntarle a cada uno de los actores los intereses, qué es lo que quiere conseguir, qué busca. Y trata de ir estructurando una solución que satisfaga esos intereses. Hay algunas normas básicas. Por ejemplo, separar el problema de las personas. Cuando uno cree que el problema es la otra persona, entonces hay una dificultad muy grande porque identifica. Exacto. En el caso de Ecuador-Perú, por ejemplo, el problema consistía en que ambos queríamos el mismo pedazo de territorio como parte de nuestro territorio soberano. Ese es el problema. Cuando uno dice el problema es el presidente del otro país, en lugar de convertirlo a ese presidente en un colega, lo que hace es convertirlo en un enemigo. Y hay que conseguir que el otro colabore con uno para llegar a una solución deseada, que hay que construirla juntos. Luego hay que darle tiempo al proceso y hay técnicas de negociación que se aprenden. Yo mismo me beneficié de eso. Tomé el curso más famoso de negociación en ese entonces con el profesor Roger Fisher, que escribió un libro que se llama en inglés Getting to Yes, que es el libro más vendido en la historia en el campo de la negociación. Y eso se lo consiguió y luego nos hicimos amigos. Inclusive le invité y él tuvo la bondad de venir al Ecuador el rato que empezábamos las negociaciones para preparar un buen esquema y luego lo fuimos ejecutando paso a paso. Entonces, mi sugerencia general es traten de buscar la negociación como mecanismo y pueden aprender algunas técnicas. Hay libros, hay cursos, hay cosas online, pero busquen entenderse con los demás seres humanos,
porque así todos vamos construyendo un mundo más amable. Presidente, dos últimas preguntas. Uno, aprovechando su experiencia en negociación, ¿cómo fue la negociación con el presidente Fujimori? Estamos hablando de un proceso de negociación en pleno peligro de guerra. Lo primero fue la disposición de hablar. En mi discurso de toma de posesión en el Ecuador, yo lo invité al presidente Fujimori para que iniciáramos un proceso de diálogo. Y si bien hubo una primera reacción no favorable de parte del canciller peruano, a los 3 días estábamos reunidos en Paraguay, en Asunción del Paraguay, porque concurrimos a la posesión del presidente Cubas y aprovechamos esa ocasión para conversar. Entonces, a partir de ahí, como le decía, tomamos el tema en nuestras manos, la diplomacia presidencial. Nos reunimos 10 veces consecutivas, en 10 semanas consecutivas, en 77 días. Era todo a toda velocidad y con mucha intensidad. Y firmamos la paz en Brasilia en octubre del 98. Qué bien. Lo importante de esa ceremonia es que, a juicio de muchos presidentes, era a los años que América Latina tenía un motivo de celebración continental. Nosotros tenemos el récord mundial en nuestro continente de solución de conflictos por la vía pacífica. De eso debemos enorgullecernos. Claro. Nuestras disputas son territoriales, Willy. No son raciales, no son religiosas, pero son territoriales. Y entonces, cuando nosotros superamos el problema con el Perú, el presidente Clinton dijo: ustedes han solucionado la fuente de conflicto internacional armado más antigua del hemisferio. Así que fue una gran cosa. Nos nominaron al Premio Nobel de la Paz a los dos presidentes. Qué bien. Y luego, cuando unos años más tarde, las FARC y el gobierno de Colombia firmaron la paz, eliminamos otro conflicto, esta vez interno, en nuestro continente. Así que hay buenos ejemplos. Desde el exterior nos miran como un continente sin guerras, en paz, en donde ha habido problemas, por supuesto, pero hemos logrado solucionarlos conversando. Presidente, ¿cómo ve el fenómeno Milei en la Argentina? Forma parte, yo creo, de la gran lista, cada vez más grande, de personas que entran a la política y que, porque traen planteamientos diferentes, distintos, que sintonizan con la población, logran el respaldo popular en los votos y luego tratan de cumplir con sus promesas. Yo le deseo la mejor suerte al presidente Milei. No puede irle bien a un país si no le va bien al presidente. Y creo que lo que se ha conseguido hasta hoy es en realidad una cosa notable. Los resultados en el tema de inflación no se pueden discutir. Y espero que luego se vayan solucionando otros problemas que siguen ahí. ¿A usted le recomendaría dolarizar a la Argentina? Esa es una pregunta muy frecuente. Yo suelo citar la expresión de Stanley Fischer, que fue el segundo del Fondo Monetario, cuando nosotros dolarizamos y el Fondo Monetario estuvo en contra. Sí. Pero luego Stanley Fischer dijo: tengo que reconocer que fue la medicina correcta para el paciente correcto en el momento correcto. Qué grande. Y eso es lo que ocurrió. Así que yo digo, para mi país fue una solución tan buena que sigue hasta hoy. Pero yo no predico dolarización. Yo no creo que hay que ir por el mundo diciendo hagan esto los países. Yo predico que una buena política pública tiene 3 patas, como una mesa de 3 patas. Una es la pata técnica. Cada país tiene que analizar en qué condiciones está. Otra es la pata social. Tiene que entender qué es lo que la población piensa sobre eso. Por ejemplo, cuando nosotros dolarizamos, a la población le cayó eso muy bien. ¿Por qué? Porque, como ya le dije, estaba dolarizada la economía ya un 70%. Y la tercera pata fundamental es la pata política. Si no hay viabilidad política, no hay manera de que eso se pueda ejecutar. Claro. Hay que cambiar leyes, etcétera. Pero ya la decisión final, si es o no dolarizar, la tiene que tomar cada país. Última pregunta, presidente.
¿Qué consejos le da a jóvenes estudiantes que quizás les gusta la carrera política y mezclada también con la economía? Yo creo que la mejor recomendación a un chico o chica de cualquier edad es nunca se traicionen a sí mismos, nunca traicionen sus valores. Traten de identificar cuál es su GPS moral y actúen de acuerdo con su conciencia. Cuando uno toma esas decisiones, se puede equivocar porque nadie está protegido contra eso. Pero como me dijo una amiga mexicana, cualquier decisión importante en la vida lo lleva a uno a elegir entre comer bien y dormir bien. Y cuando uno toma la decisión basada en su valor, en sus valores y en su conciencia, sin duda que va a dormir bien y muy probablemente va a comer bien. Pero cuando se funciona al revés y por consideraciones de utilitarismo, uno va contra uno mismo, eso es terrible. Yo diría, si es que lo que les llama la atención es la política, entren. Claro. La gente y los países necesitan política. ¿Por qué? Porque si la gente buena no entra en la política, queda la política en manos de aventureros, de jugadores de casino, de gentes que la usan para su beneficio personal. Necesitamos la mejor gente al frente de lo público. Eso es obvio, porque van a conducir un país y si no le puede ir bien a la gente, si al país le va mal. Entonces háganlo, pero siempre pregúntense para qué quieren entrar a la política. Eso tienen un plan de acción, de acuerdo, pero la pregunta más importante es ¿por qué? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué los lleva a eso? Sí es bonito recibir aplausos, sí es bonito tener momentos de popularidad, pero hay momentos durísimos, de decisiones terribles, donde cualquier cosa que uno haga va a producir una gran cantidad de rechazo de la población. Y en ese caso, cuando uno tiene que escoger entre lo que es conveniente y necesario para todo el país, en un plato de la balanza, y en el otro la popularidad que va a perder, es cuando se distingue al estadista del populista. Y mi invitación sería que se preparen en el campo que usted sugiere, en la economía, por supuesto, y en otros campos, para actuar como personas de Estado, que piensen en el futuro y en soluciones estables. Brillante. Presidente, realmente un honor tenerlo aquí en Shot Financiero. Le agradecemos muchísimo su tiempo, ha sido muy generoso y le mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, Willy. Gracias por su interés en la situación mía y en la de mi país. Y gracias por esta oportunidad de conversar, que siempre es importante en la vida. Un gran abrazo. Saludos, gracias. Hasta aquí la entrevista con el presidente del Ecuador, Yamil Mahuad, entre los años 98 y 2000. Nos reencontramos en una semana con otro entrevistado en Shot Financiero. Chau.